Buenas tardes, bienvenido a su programa Ánimo, Jesús es nuestra justicia. Soy Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Quebec, Canadá, para Radio Kadosh. Saludos a todos los que se conectan en este momento y a los que se van a conectar posteriormente. Esta tarde vamos a tocar el tema que se llama Lo que te impide ser una mujer verdadera. Estamos dándole secuencia a las pláticas que tenemos los viernes con las mujeres. Este es un seguimiento. Y nuestra cita bíblica de hoy es Efesios 4, 31, 32. Entonces, si por favor me acompañan a hacer una oración. Padre, gracias te doy por este día. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir tus enseñanzas, Señor. Gracias porque hoy, Señor, sabemos que tú, que tienes buenos planes para el hombre y para la mujer, vas a permitir que hoy muchos corazones sean sanados de sus heridas, limpiados de sus pecados y renovados, Señor, con la esperanza de que tú nos quieres hacer unas mujeres verdaderas, Padre, conforme al diseño bíblico de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, como les comentaba a las personas que están conectados, hoy vamos a hablar acerca de un pecado que se llama la amargura, que es algo que nos impide desarrollarnos como las mujeres que Dios quiere que seamos, que, para lo cual Él nos diseñó para estar en esta tierra. Entonces, nuestra cita bíblica es Efesios 4, 31, 32. Por favor, si lo quieres buscar en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiero empezar, hermano, hermana, amiga, haciéndote una pregunta. Como mujer, ¿cómo reaccionas cuando alguien te traiciona, te calumnia, te mete en chismes? ¿O es malagradecido o es malagradecida? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuál es tu forma de contestar a estos eventos que suceden en la vida de cualquiera? En nuestra sociedad actual, el pecado de la amargura y la falta de perdón es practicado por el 99% de las personas que no están arrepentidas. Asimismo, esto se da mucho más en las mujeres porque las mujeres somos muy emotivas, muy sentimentales. Muchas mujeres no saben cómo gobernar sus sentimientos, cómo controlar sus emociones y por lo tanto el pecado de la amargura las arrastran y pueden estar practicando esto por años y no lo saben por su falta de conocimiento de Dios. Y vea qué relación tiene la amargura con la falta de perdón. La CNN publicó un estudio elaborado por psiquiatras, psicólogos, terapeutas, estudiosos de la ciencia, en donde dice que numerosas investigaciones de la última década se centran en el estudio de las asociaciones posibles que tiene la capacidad de perdonar y la presencia de indicadores de salud mental y la disminución de sintomatologías psicopatológicas. ¿Qué quiere decir esto? Estudios realizados evidencian que el perdón está vinculado con nuestra salud mental. El perdón está vinculado con el control de nuestras emociones. Y también el perdón está vinculado con la disminución de sentimientos de duelo. Fíjense qué importante es el perdón. Asimismo, el perdón mejora los estados depresivos y disminuye la ansiedad y la angustia. Perdón, supera los problemas físicos como el estrés cardiovascular. Y bueno, como abogada yo me he dado cuenta durante todo el tiempo que he practicado en mi carrera que cuando la víctima de un crimen dispone su voluntad para dejar el resentimiento,
puede desarrollar después sentimientos de compasión y generosidad para reconstruir vínculos que fueron quebrados por el pecado, por el delito. El significado en griego de amargura es picria, que significa punzante, veneno. En hebreo y arameo es madón y medán, que significa pelea, contienda, discordia, pleito, rencilla. Y el latín de amargura es amarus, algo que es amargo, triste, áspero. La raíz de la amargura brota en el corazón cuando un hombre o una mujer herido, un niño herido, decide voluntariamente no perdonar a su agresor. Eh, Les comentaban hace rato que esto es muy dado en nosotras las mujeres, porque pues Dios nos diseñó para que podamos tener sentimientos, emociones, para que podamos adecuadamente controlar nuestros sentimientos. Entonces, dado a que la amargura es, es algo que brota y que se toma campo fértil en nuestros sentimientos, en nuestras reacciones emocionales, es que por eso a la mujer nos hace mucho, mucho daño y nos impide ser una verdadera mujer creado conforme al diseño de Dios. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos practicando los frutos de la amargura? Y ojo, algo que es muy importante. Cuando nosotros estamos practicando este pecado, estamos acelerando el proceso de envejecimiento en nuestra vida, en cualquier edad. Una persona que está practicando la amargura va a envejecer más rápido porque no estamos diseñados para vivir en ese estado. Y vamos ahorita a estudiar cada una de las figuras, cada una del fruto de la amargura, que ya nos lo señaló Efesios 4, 31, 32. Vamos a ver uno por uno y empezamos con el enojo. El enojo en sentido negativo es sacar palabras deshonestas, asperezas, difamación, insultos de nuestro corazón, de nuestra boca, con el fin de agredir, de herir, de lastimar, de humillar, de envenenar el alma de los demás. Dice la palabra de Dios que esto hace que no alcancemos la gracia de Dios. Esto lo dice Hebreos 12:15. El que está practicando la amargura no alcanza la gracia de Dios. O sea, no tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos manda en su palabra. Y hablo del enojo en sentido negativo, porque Dios da por hecho que nosotros nos vamos a enojar, nosotros vamos a tener situaciones difíciles en nuestro diario vivir con la gente. Entonces es normal que a veces te enojes por situaciones justas cuando te hacen una injusticia. No es pecaminoso que tú te enojes, pero ojo, una cosa es que te enojes y otra cosa es que humilles, que insultes, que degrades a los demás por no poder controlar tu boca al sentir ese sentimiento del enojo. Y bueno, familias que viven con nosotros, compañeros de trabajo, incluso en la misma iglesia, pues vamos a toparnos con gente que están practicando este pecado y tenemos que tener mucho cuidado porque la amargura es como un resfriado, se contagia. Tú, si no guardas tu corazón y estás viviendo con una persona que está practicando la amargura, que constantemente te está agrediendo, que constantemente está a la defensiva, te está criticando, está sacando del baúl de los recuerdos el pasado, de problemas que tuviste con ellos y no son capaces de perdonarte, van a ser una fuente de tentación y como su boca está rebosando odio todos los días, si tú no guardas tu corazón, te va a contaminar. Y aunque tú conozcas de la palabra y aunque tú sepas que tú debes de perdonarlo, si tú no guardas tu corazón y decides voluntariamente un día no perdonarlo, vas a practicar lo mismo que ellos, que ellas. Les comentaba que cuando tú decides no perdonar a alguien, lo haces voluntariamente. Nadie te obliga. Nadie te presiona, nadie te amenaza, nadie te forza a que tú odies a alguien. Eso es algo voluntario, que lo tenemos en nuestro corazón y lo sacamos a luz. No quiero perdonarlo, no se lo merece. Y
Desde ese momento la raíz de amargura ya se sembró en tu corazón y empiezan a salir estos frutos, el enojo, la ira, la maledicencia, la malicia. Dice Efesios 4:26 en relación a lo que cuando Dios da por hecho de que podemos enojarnos por situaciones que son injustas en la vida, pero no por eso no vamos a perdonar. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que te pueden molestar, te puedes enojar, puedes tener ese sentimiento del enojo, pero bueno, no por eso vamos a pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y bueno, yo les quiero dar un ejemplo, pues que gracias a Dios practicamos en mi casa. Yo ahorita estoy viviendo el síndrome del nido vacío, solamente mi hijo, el soltero, está viviendo conmigo. Y cuando tenemos diferencias fuertes entre nosotros dos, tenemos el hábito de no irnos a dormir si no nos pedimos perdón. Sí, esa es una iniciativa que los tomamos cada uno conforme haya sido nuestra conducta. O él me pide perdón, yo dispongo mi corazón para perdonarlo y viceversa. ¿Por qué? Porque nos queda muy claro que estamos viviendo juntos, entonces tenemos que esforzarnos por practicar lo que ya conocemos, de que finalmente somos dos personas que están viviendo juntos y nos podemos equivocar, podemos pecar contra Dios y contra nuestro prójimo, pero qué tan importante es que antes de irnos a dormir, antes de que el sol se ponga sobre vuestro enojo, le pidamos perdón a las personas. Y bueno, yo se los quiero compartir porque como mujeres nosotros tenemos que dar el ejemplo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con la gente que estemos conviviendo, acerca de cómo debemos de saber controlar conforme a lo que dice la palabra el enojo. Eh, Cuando nosotros tenemos la capacidad de doblegar nuestro orgullo y nuestra soberbia para pedir perdón, vamos a tener la iniciativa. No vamos a esperar a que la otra parte tenga la iniciativa de pedirnos perdón. Nosotros vamos a acercarnos a la persona y le vamos a decir, pues, cuál fue nuestro pecado y que nos perdone. Perdóname porque me enojé, perdóname porque te levanté la voz, porque te hablé áspero, ¿verdad? Y bueno, eso le agrada a Dios. ¿Y qué pasa? Dice que la gracia de Dios va a venir en nuestras vidas. Así como la gracia de Dios se aleja de nuestras vidas si nosotros no perdonamos porque estamos practicando la amargura, bueno, entonces si nosotros pedimos perdón, la gracia de Dios viene a nuestras vidas. Y bueno, ¿quién no necesita la gracia de Dios para poder vivir en paz con los de su casa, ¿no? Entonces, Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Regresando a los enojos, a las iras, a las griterías, es algo que mucha gente lo practica y dice, bueno, pues es normal que yo grite, es mi carácter y yo tengo mucho carácter, por eso levanto la voz. Y espérate, el tener carácter no es que gritonees, no es que ofendas, no es que humilles. Tienes un mal carácter, no es que tengas carácter, porque el tener carácter es el carácter de Jesús, que es al que nosotros tenemos que estar imitando. Y Jesús sí se enojaba, pero volvemos a lo mismo, no humillaba, no insultaba, no ofendía, no denigraba a las personas. Y en el tiempo que yo he estado litigando, el tiempo que estuve litigando, yo me percataba, por ejemplo, que habían magistrados que cuando estaban en audiencias, gentes muy eruditas, muy preparadas, no soportaban que alguien perdiera el control de sus emociones en una audiencia. Y cuando alguien se enojaba y hacía lo que estamos platicando, ¿qué hacía este magistrado? Ponía a la persona en la cárcel o le ponía una multa o lo sacaba de la audiencia, conforme a la autoridad que la ley le ha dado. Pero ¿qué pasaba con este hombre cuando llegaba a su casa? Su familia se quejaba que ahí lo que él juzgaba dentro de la corte era completamente diferente en su casa. Él sí en su casa gritoneaba, ofendía, insultaba,
a su familia, a su esposa, a sus hijos, a la que les ayudaba en el servicio. Y bueno, tú te das cuenta ahí cómo el hombre practicando la amargura también practica la hipocresía, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, o sea, tú sabes que lo que estás haciendo está mal, porque por eso es que tú corriges, tú usas tu autoridad para poner en su lugar a las personas que no respetan. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de esforzarnos para dejar de practicar estos frutos de la amargura? Eh, También existen personas, y esto se dan en todas las congregaciones, los religiosos que pueden perdonar, las religiosas que pueden perdonar a la hermanita que las metió en un chisme, pero en su casa no pueden perdonar al hijo rebelde, no pueden perdonar a la hija rebelde, no pueden perdonar a su hermano que es un alcohólico. ¿Por qué? Porque en tu iglesia sí eres muy respetuosa de lo que dice Dios, pero en tu casa sí te das permisitos para no perdonar a las personas. ¿Y qué pasa? La raíz de la amargura. Aunque tengamos el conocimiento de la palabra, dice Dios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Cuando nosotros perdonamos a los demás, al primero que Dios está guardando es a nosotros, Dios, y después al que está siendo nuestra contraparte o al que necesita que nosotros le restituyamos. Vamos a otro fruto de la amargura, que es la malicia, que son malos pensamientos, que es una desconfianza sin razón. Por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado que hay gente que les presentan a alguien y dicen ellos, ay, no sé por qué esta persona me cae mal. No me ha hecho nada, pero me cae mal. Fíjense las palabras. No me ha hecho nada, pero me cae mal. ¿Qué significa eso? Que es una persona que está practicando la amargura. ¿Por qué te va a caer mal alguien que no te ha hecho nada? ¿Por qué te va a caer mal alguien que no eh, te ha hecho ningún agravio? ¿Cuál es el problema? Muchas personas que también practican la malicia con la envidia. Oh, la vecina tiene mucho dinero porque seguramente está robando en su trabajo. Seguramente. Seguramente ella está haciendo algo. No te pones a pensar que es una persona esforzada, que tiene buenos hábitos, que no falta a su trabajo, que se cuida de conservar el lugar donde está. Bueno, pero como estamos practicando la malicia es muy fácil decir, sí, ella tiene mucho dinero porque roba. El hipócrita, perdón, le dice a los demás el pecado de ellos, pero esconde el suyo. No se lo dice a la persona interesada, va de chismoso y se lo dice a los demás. En mi carrera también me he podido percatar de jueces chismosos que se aprovechan de su investidura, de la influencia que tienen sobre los demás para sacar información, incluso meterse hasta en la vida íntima de los demás. ¿Y qué pasa cuando esta persona sale de su privado y el que sigue es una víbora, lengua de víbora, es lo que dice la palabra, no yo lo digo? Empieza a esparcir todo lo que sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que la amargura no respeta intelectualidades, no respeta poderes, no respeta autoridades, no respeta nada. Es algo de los cuales nos tenemos que cuidar todos, sobre todo nosotros las mujeres, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que con esto los hombres están exentos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque este pecado destruye. Eh, Otro ejemplo es de una persona que, un pleito que tuvo con su marido, fue una consejería que tuve, dijo ella, le dijo ella a él por su amargura, le comentó, mira, yo me casé contigo porque todos se estaban casando en ese tiempo y yo no me quería quedar sola. Y por eso me casé contigo. Imagínense esas palabras tan duras, tan hirientes en el corazón de una persona. Y se lo dice 20 años después. Estaban tramitando su divorcio. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, hermanas, amigas, con este pecado? ¿Cómo podemos destruir con nuestra boca? ¿Cómo podemos herir el alma de una persona? ¿Cómo podemos flagelar los sentimientos de alguien?
Tenemos que tener mucho cuidado y estarnos escudriñando nosotras mismas constantemente, nuestras palabras, nuestras acciones y restituir, pedir perdón e incluso pedirle a Dios que prepare el corazón al que ofendimos para que se pueda dar y propiciar el restituirle a esa persona, porque esa es otra cosa. Si yo peco contra alguien, el hecho de que le pida perdón no quiere decir que en ese momento me tiene que perdonar o que está obligado a perdonarme. Puede él endurecer su corazón y no querer perdonarme, entonces tengo que tener la paciencia de estar esperando el momento a que Dios trabaje en su corazón para que me perdone y se pueda reconstruir esa relación que fue rota por el pecado. Otro detalle, que no es malicia. Porque bueno, podemos tener pensamientos malos acerca de alguien. Por ejemplo, si a mí me roba una persona y luego se acerca y quiere que otra vez le tenga confianza, obviamente voy a desconfiar de ella porque yo ya tuve una experiencia o de él una experiencia pasada. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues tengo que ver sus frutos, si realmente ya se arrepintió, si ya cambió para que vuelva a confiar en ella. Pero eso no es malicia, es algo que es normal, porque fue, nuestra relación se rompió por el abuso de confianza que ella tuvo o que él tuvo. Entonces, no todos los malos pensamientos nos van a hacer sentir que estamos practicando la amargura. Por eso hay que analizar, por eso tenemos que ser muy analíticos, no emocionales, analíticos. Tenemos que analizar la situación y por qué se está dando y cómo debemos de reaccionar ante ese fruto. Eh, la maledicencia, otro fruto de la amargura. Maledicencia, que son palabras deshonestas, insultos, indirectas. Hay gente que dice 10 palabras, pero 9 fueron insultos. Eh, Ese fruto de la maledicencia es algo tan practicado en muchos lugares, es cultural. Muchas veces la gente dice, bueno, es que es de tal país, por eso tiene ese vocabulario. No, no es cierto, no es por el país, es que está practicando la amargura. Y uno de sus frutos son las palabras, la maledicencia, las palabras deshonestas con las que se conducen. No justifiquemos nuestro pecado, no justifiquemos nuestros frutos, porque lo que Dios quiere es enseñarnos como mujeres un mejor camino para que podamos tener esa libertad como mujeres de poder llevar bien nuestros hogares, de poder tener mejores relaciones con nuestra familia y sobre todo de poder desarrollarnos bien con la gente a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los de la escuela. Es muy importante el público que nos está escuchando que aprendamos a tener un carácter como el de Jesús, que aprendamos a hablar apropiadamente. No estoy diciendo que seamos perfectos, sino simple y sencillamente nos tenemos que esforzar para poner en práctica constantemente el vivir sin este pecado. Les dije no hace rato, 99% lo practica. Hay mucha gente que está practicando la amargura y tiene muy, pero muy escondido todos estos frutos en su corazón. Y por ejemplo, es gente que no va ¿cómo se llama? A decir muchas cosas, pero está callada. No habla, no opina mucho, pero dentro de su corazón, ahí está el veneno. Ella está o él está maquinando y siempre está escuchando y él está haciendo sus propias conclusiones. Y Dios, que conoce todas las intenciones de nuestro corazón, sabe que tú estás amargada. Por eso no creas que, bueno, es que yo no insulto, bueno, es que yo no gritoneo, pero si tú eres una amargada pasiva, sábete tú que Dios conoce lo que tienes adentro de tu corazón. ¿Y cuál es el antídoto para la amargura? El perdón. El perdón, amado público que está escuchando, el perdón lo debemos de tener como un hábito en nuestras vidas, como una necesidad, como comer.
es algo que no podemos sacar de nuestras vidas y que constantemente tenemos que estarlo practicando hasta que se nos haga fácil por la gracia de Dios, por el favor de Dios, poder perdonar a las personas. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Ojo, es muy importante que yo perdone a las personas que me ofenden, porque Dios no me va a perdonar a mí. Esa es una condición. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Y hermanos, amigas, ¿quién no necesita el perdón de Dios? ¿Quién en esta tierra no necesita que Dios le esté perdonando sus pecados? Aunque ya no seas un esclavo del pecado, sigues estando en esta tierra y puedes volver a pecar contra tu prójimo. Por eso es tan importante que nosotros practiquemos la virtud del perdón, y así como decidimos voluntariamente odiar, también yo tengo la capacidad de decidir voluntariamente que voy a perdonar a mi prójimo. No es una opción perdonar. Tenemos que alejar el odio de nuestras vidas porque es un cáncer, es algo que nos impide estar cerca de Dios, es algo que nos impide tener una relación con Dios. Y si nosotros sanamos con la gracia de Dios, con el perdón de Dios, nuestro corazón, si disponemos nuestro corazón para perdonar, Dios nos va a dar salud mental, física y espiritual que tanto está necesitando la humanidad. Y otra cosa, no te amargues contra Dios en estos tiempos que tanta gente está muriendo por el virus, coronavirus. La gente se amarga contra Dios, le echa la culpa a Dios porque se está llevando a algún ser querido. No te amargues contra Dios, no seas insensata. Nosotros estamos en esta tierra todavía y estamos vivos. Justifica a Dios. Dios sabe por qué se está llevando a esa persona. Dios conoce mejor y más que nadie el futuro de todos nosotros. Y entonces dispón tu corazón a perdonar. No te amargues contra Dios. Conocí a una persona que ahorita ya debe tener 70 años, muy, pero muy amargado. Él decía que no podía perdonar a Dios porque a los 4 años se llevó a su padre, perdió a su padre. ¿Y qué pasó con este hombre cuando pierde a su padre? Pues le echó la culpa a Dios. Pero él no se dio cuenta que lo libró Dios de que creciera con un padre golpeador, con un padre que no lo iba a mantener, con un padre que abandonaba a su mamá por otras mujeres. No puede entender esta persona por el odio acumulado contra Dios estos detalles. Y hermana, hermano, amiga, ten mucho cuidado. No puedes odiar al que te diseñó, no puedes odiar al que te está permitiendo hoy respirar. Acuérdate, el perdón en nuestras vidas es una necesidad. Yo deseo que Dios me perdone. Hoy dispongo mi corazón para perdonar. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de la gracia? Pidiéndole perdón a Dios, reconociendo primeramente que tenemos estos frutos que se están practicando, y pedirle perdón a Dios. Dice la palabra de Dios, si tú te apartas, si tú confiesas de tus pecados, si tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos, alcanzarás misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia de Dios? Confiesa tus pecados y apártate de ellos. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepiéntete hoy, hermana, tú que estás criando hijos, que necesitas los frutos del Espíritu Santo para criar a tus hijos, para tener paciencia con los niños, para tener bondad en tu vida. No vas a poder hacerlo si tú sigues practicando el pecado de la amargura. Y recuerda, Dios nos quiere dar todo lo que necesitamos para poder ser unas mejores mujeres, para ser unas mejores madres, para ser unas mejores hermanas, unas mejores amigas. ¿Qué necesitamos? Mejores esposas. Dejar de practicar este pecado y volvernos a Jesús. Convertíos a Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente, hermanos, que ha caído en la locura de odiar hasta los muertos, gente que los hirió, que los lastimó. ¿Qué pasó? Siguen odiando a esas personas que ya ni viven y se están ellos consumiendo en esta tierra e impidiéndoles ser felices por estar practicando ese pecado. Perdona a tu papá si ya no está vivo, a tu mamá, a tu hermano, perdona a tu esposo que te traicionó, perdona a quien te haya herido el corazón. Recuerda, nosotros también le herimos el corazón a Dios cuando practicábamos ese pecado. Si tú te apartas de la amargura, Dios va a llenar tu corazón de amor, te va a dar la gracia para que tú puedas, si las personas siguen vivas, volver a formar esos vínculos afectivos que tenías con las personas que te lastimaron y que después tú también lastimaste. Esta es alcanzar la gracia de Dios. Dios nos salva de nosotros mismos cuando nos perdona. Y bueno, tenemos que creer a Jesús que nos puede ayudar a salir de esta cárcel del odio. Mucha gente no mata porque tiene miedo de ir a la cárcel, pero en su corazón alimenta hasta deseos de que la gente que odia muera. Hermanos, eso no le agrada a Dios y Dios conoce nuestros pensamientos y conoce los deseos de nuestro corazón. Por esta tarde es todo y bueno, pues me gustaría que oremos para despedirnos. Padre, gracias, Señor, por que tú nos abres nuestro corazón y nuestra mente para atesorar tu palabra, Señor. Gracias por todos aquellos que escucharon, que tú estás trabajando en sus corazones para suavizarlos, Señor, y se vuelvan a ti, Señor. Salva esta tarde, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Limpia, Señor. Concédenos el regalo de tu perdón, Señor, y de tu salvación, Señor, por la fe en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y por este espacio, Radio Kadosh.